Bueno, gracias por asistir a este curso. Como comenta Vicente, mi compañero él es físico y yo soy ingeniero. Aunque parezca mentira, somos amigos. Eso en este mundo a veces es complicado porque los físicos solares en este caso, los astrofísicos en otras misiones, pues tienen una visión de la misión, tienen la visión de la misión, y luego nos llegan a los ingenieros que quieren hacerlo todo perfecto, con poco dinero, poco peso, poca potencia, pocos datos, pero hay que hacer lo mejor que se ha hecho nunca en la vida, ¿no? Entonces, bueno, siempre tenemos tiranteces. Él y yo aún así nos llevamos bien y somos vecinos de despacho, así que, bueno, bien. Primero vamos a empezar. Bueno, Julián se ha quedado ha transmitido la idea de que hemos de salir de la atmósfera para poder estudiar bien la radiación solar. Esto ocurre con el Sol y también con otras partes de la astrofísica, de la astronomía. Vamos a empezar por la parte más. ¿Cómo salimos? La forma más sencilla de salir es con un globo. Como un globo que tenemos aquí, que Vicente tiene aquí expuesto aquí al lado, ¿no? Realmente el globo no sale al espacio exterior. Lo que vamos a ver es que un globo, los que hemos trabajado y estamos trabajando, salen a unos 40 kilómetros de altura. Eso todavía no es espacio exterior, pero casi es espacio exterior. O sea, no es para lo que queremos hacer o que Julián quiere hacer, no sirve. Eh, el globo tiene dos partes básicas, que es lo que es el propio globo y lo que es la góndola. Nosotros en la góndola es donde vamos a colocar la instrumentación. La instrumentación científica va a ir en la góndola. Y, bueno, evidentemente el globo que vamos a utilizar no es un globo como el que tenemos aquí en el Museo de las Ciencias, sino va a ser otro tipo de globos. Empezamos a trabajar, bueno, en este caso Julián todavía no era mi vecino de despacho, empecé a trabajar yo en una misión que se llama Sunrise 1. Cuando empezó esta misión se llamaba Sunrise, porque solo no pensamos hacer más, ahora ya vamos por la 3. O sea que, bueno, ha sido un éxito, como vamos a ver ahora. Es un globo estratosférico. Luego veremos cómo es el globo este. Y se lanzó en junio de 2009. Se lanzó desde la base de la Agencia Espacial Sueca, que está en el norte de Suecia, en una ciudad que se llama Kiruna. Y se lanzó, como comentaba, en el 2009. Y esta misión fue una colaboración entre tres países. Alemania, que era una institución Max Planck del sistema solar, que era el líder de la misión. Luego un consorcio español y también Estados Unidos. Aquí llevábamos un telescopio de 1 metro. ¿Os acordáis los telescopios que he comentado antes terrestres? La torre sueca, que llamábamos, también tenía 1 metro. Y con esto lo que conseguíamos era ver, resolución de 100 kilómetros sobre la superficie del Sol, que es una resolución. Llegar a esa resolución era muy importante para estudiar el Sol, lo que querían realizar. Lo que era el globo, la misión, o sea, lo que es el globo y la estructura de la misión venía a cargo de la NASA. El globo tenía casi 2 millones de metros cúbicos. Es decir, el globo no era globo como el que tenemos aquí, era un globo muy grande. La instrumentación iba, como he comentado, en la góndola, llevaba 3 instrumentos y el instrumento principal que se llama IMAX, ese instrumento lo desarrolló completamente el consorcio español. O sea, el consorcio español desarrolló ese instrumento y lo montamos en la góndola, que la misión era de Alemania, pero lo que era el vuelo lo gestionaba y lo llevaba, lo lideraba NASA. Fue un éxito absoluto. Fue un éxito absoluto. Se han publicado muchísimos artículos científicos, todos en revistas de alto impacto. Y, bueno, fue tal el éxito que se propuso volar otra vez el globo. Y se propuso volarlo otra vez fue en 2013, pero, claro, queríamos que el presupuesto era reducido y lo que se hizo fue recuperar las piezas del primer vuelo, arreglarlas un poco, se volvió a montar otra vez en la góndola y se lanzó de nuevo. Eso fue en el 2013, también desde el norte de Suecia. ¿Por qué en el norte de Suecia? Porque estábamos por encima del círculo polar ártico y se lanza en verano y en ese momento allí tenemos 24 horas de sol. Podemos estudiar el sol durante todo el día. Por eso se lanza ahí, por eso se lanza en verano. La góndola, aquí hemos puesto algunos números, pesaba unas 2 toneladas, para que nos hagamos un poco de idea de cómo es la góndola. Pesaba unas 2 toneladas,
los datos se almacenaban en la góndola. Así como en los satélites se transmite la información, aquí los datos se guardaban en la góndola y la góndola lo que hicimos es recuperarla después. Ahora vamos a ver cómo y dónde. Por tanto, era muy importante recuperar la góndola porque toda la información estaba dentro de los discos duros de la góndola. Como he comentado antes, es un globo estratosférico. La altura que alcanza es casi 40 kilómetros de altura. No es espacio exterior, pero casi. Ahí tenemos un 1% solamente ya de atmósfera. No tenemos la perturbación que comentaba Julián antes de la atmósfera, casi ya no la tenemos, y podemos observar el Sol durante las 24 horas del día. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿esto cómo era? Aquí tendríamos, esto era la góndola, bueno, podemos verla aquí, ¿no? Las personas, los paneles solares, ahí estaba la góndola. Y ahí llevamos un telescopio de 1 metro. Ese telescopio recoge la luz y la distribuye dentro a los 3 instrumentos que llevaba la misión. Uno de ellos, que comentaba antes, que era IMAX, que lo desarrolló un consorcio español, formado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, el INTA, que está en Torrejón de Ardoz, la Universidad de Valencia, evidentemente, y el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada. También colaboró en la misión la Universidad Politécnica de Madrid. Bien, como os comentaba antes, el globo cuando se lanza tiene una longitud aproximadamente de 300 metros. Lleva helio dentro y cuando llega a las capas altas de la atmósfera se hincha y llega a tener 2 millones de metros cúbicos y un diámetro de 175 metros aproximadamente. El globo es realmente muy grande. Aquí podemos ver desde dónde se lanzó, que es el norte de Suecia, la ciudad de Kiruna, bueno, cerca de la ciudad de Kiruna, y se recuperó en una isla del norte de Canadá. Eso era la NASA quien controlaba lo que es el descenso del globo, dónde descendía, luego la recuperación de la góndola. Pues realmente es espectacular, o sea, es espectacular y es muy complejo. Aquí podemos ver la góndola en una especie de grúa. Ahora vemos, no, en internet, bueno, pueden ver muchos vídeos de cómo es el lanzamiento de este tipo de globos. En el fondo tendríamos el globo. Como curiosidad, cuando presentamos esto siempre decimos, bueno, mucho astrofísico solar, mucho ingeniero, pero de biología sabemos poco. Estamos en el Polo Norte y ponemos un pingüino en el logotipo. Pingüino es del Polo Sur. ¿Por qué tenemos un pingüino aquí? Pues inicialmente la misión, que se planteó al principio de los años 2000, estaba previsto que se lanzara en el Polo Sur en nuestro invierno, o sea, en su verano, desde la base de McMurdo en el Polo Sur. Por eso el logotipo lleva el pingüino. Finalmente, el lanzamiento en el Polo Sur se vio que era muy complejo logísticamente, es además muy caro de las personas estar allí, además deberíamos pasar un periodo muy largo de tiempo allí porque no es fácil de moverse si pasaba algo. Y finalmente se cambió del Polo Sur al Polo Norte, pero el logotipo lo mantuvimos. Entonces por eso tenemos el pingüino en el logotipo. ¿Qué ha pasado? Oh, perdón. Vamos a ver un vídeo tomado con una cámara, como una cámara normal, que una asociación española de gente que le gusta la ciencia, amateurs, que le gusta la ciencia, que se llama Astroinova, puso en la góndola. Les permitimos poner esa cámara para temas también de divulgación, nos viene muy bien. Y podemos ver cómo, esto es evidentemente ya es a unos 40 kilómetros de altura, pues una parte del viaje del globo. Todo es Groenlandia y el norte de Canadá, y vamos viendo cómo la góndola se va moviendo para conseguir apuntar el sol. Como curiosidad, aquí, exacto, este movimiento es para seguir el sol. Como curiosidad también, cuando se lanza el globo, en la superficie en Kiruna, en junio, pues teníamos unos 15 grados, más o menos. Cuando llega a 40 kilómetros de altura, casi 40 kilómetros de altura, la temperatura, más o menos, es de unos 20 o 25 grados. Ahí no hace mucho frío. Pero en las capas de ascenso, creo que eran a unos 8 kilómetros de altura, quiero recordar ahora, no estoy seguro, podemos llegar hasta menos 70 grados. Por tanto, la instrumentación tiene que estar preparada para aguantar muy bajas temperaturas durante el ascenso. De forma que cuando estamos ya a 40 kilómetros de altura y funcionamos normalmente, estamos a una temperatura agradable. Pero hemos de aguantar el ascenso a unas temperaturas pues, de menos 50, menos 60, incluso de menos 70 grados. Bien.
Este vídeo está tomado en el segundo vuelo, en Sunrise 2. En el primer vuelo no llevamos este tipo de cámaras. O sea, se utiliza para divulgación. La instrumentación científica hace lo que Julián antes nos ha explicado. La polarimetría, espectroscopía, etc. Ahora estamos trabajando ya en Sunrise 3. Es otra vez otro globo estratosférico, otra vez para estudiar el Sol. Otra vez tenemos a NASA como apoyo para el tema del globo. Otra vez Alemania, Max Planck, que está liderando la misión. Otra vez tenemos el consorcio español, los mismos institutos, la Universidad Politécnica de Madrid, el INTA en Torrejón de Ardoz, el Instituto Astrofísico de Andalucía en Granada. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? La Universidad de Valencia también, y el Instituto de Astrofísica de Canarias, en La Laguna. Todos somos el consorcio español y vamos a desarrollar otra vez un instrumento que le llamamos IMAX Plus. Somos muy originales, dejamos lo de IMAX y le ponemos el Plus y ya está, ¿no? Ya tenemos el nombre. Pero en esta ocasión el instrumento es un diseño nuevo, no es lo que hemos volado antes, es un diseño nuevo donde vamos a hacer o van a hacer los físicos solares, yo no, un estudio multibanda para obtener información casi continua desde la fotosfera hasta la cromosfera, hasta las capas bajas de la corona, porque vamos a llevar un instrumento más. Ese instrumento más lo va a aportar Japón y va a aportar más información de la que se obtuvo en los vuelos Sunrise 1 y Sunrise 2. Llevamos más instrumentación, más datos y se espera poder mejorar lo que se ha obtenido en las dos misiones anteriores. Esperamos que el lanzamiento sea en 2021, de nuevo desde la base de la Agencia Espacial Sueca, cerca de Kiruna. ¿De acuerdo? Bien, son los globos estratosféricos, que es, entre comillas, la forma barata de estudiar el Sol, desde fuera de la atmósfera. Ahora vamos a pasar a los satélites, que es algo más complejo, más largo y, bueno, de mucho más trabajo y de más largo plazo. Las partes básicas de un satélite, este es el satélite integral también de la Agencia Espacial Europea, este era para estudiar agujeros negros y supernovas, pero bueno, lo he puesto aquí para simplemente marcar cuáles son las partes más básicas de un satélite. La plataforma, paneles solares que podrían formar parte de una plataforma, bueno, lo he distinguido, y luego la carga útil, en inglés se llama payload, o la instrumentación. Eso es la instrumentación científica. Esto sería lo equivalente a lo que llevábamos en la góndola. Y la plataforma es todo donde tenemos el ordenador central, donde tenemos la unidad de potencia que gestiona la energía que nos llega de los paneles solares y que distribuye a la instrumentación científica que va dentro de la misión. Una misión de este tipo tiene lanzadores, tiene las estaciones de tierra, pues seguramente en estos cursos os han hablado de todo esto, os van a hablar. Ahí no vamos a entrar, no tenemos tiempo. El satélite ya sabéis que va a la cofia de lo que es el cohete, cuando llega arriba se abre la cofia y sale el satélite y se posiciona pues, donde corresponde. ¿De acuerdo? Vamos a entrar ya, vamos a fijarnos en lo que es satélites del Sol. Esta imagen la preparó también mi compañero Julián, poniendo guerreros atenienses, espartanos en cada uno de los satélites. Son misiones de la Agencia Espacial Europea, casi todas, sí, donde estudia el sistema solar. Algunas de ellas están enfocadas en el Sol, otras de cómo influye el Sol en la Tierra. Hay muchas misiones. Una de las más famosas es SOHO, como también ha comentado antes mi compañero, pero hay más. Por ejemplo, tenemos SINODE, que es de la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, que también es un satélite que ha dado datos muy importantes a la física solar. Bueno, también hemos puesto otro que se llama STEREO, que son dos satélites de NASA y bueno, muchas misiones más y que se están proponiendo para el futuro. ¿De acuerdo? Bien. Ahora pasamos a hablar de la misión en la que hemos trabajado y seguimos trabajando, que es Solar Orbiter. Bueno, esta misión es espectacular, es muy difícil, es muy compleja y vamos a dar algunos datos sobre la misión. La órbita va a ser una órbita que se va a acercar mucho al Sol y va a alcanzar 0,28 unidades astronómicas. Como comentaba también mi compañero, una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Pues este satélite se va a acercar a 0,28 veces esa distancia, en su perihelio.
y en su afelio prácticamente va a llegar casi a una unidad astronómica, 0,9. Va a tardar 168 días en dar la vuelta al Sol. Es muy elíptica esa órbita, como ven, es muy elíptica, pasa de 0,28 a 0,90. Va a estudiar los polos del Sol por primera vez con mucho detalle. Y eso se esperan datos muy relevantes para poder comprobar todos los modelos que se tienen del Sol. Se compone de 10 instrumentos. Es la carga útil. Lo comentaba antes, los instrumentos son 10 instrumentos, son muchos instrumentos, y eso complica más la misión todavía. Es una colaboración entre la Agencia Espacial Europea, que es la líder de la misión, y NASA. NASA proporciona el lanzador y también proporciona algunos de los instrumentos que van a bordo. Se va a lanzar en 2020 desde Cabo Cañaveral con un cohete Atlas, de la serie Atlas 5 de NASA. Bueno, aproximadamente pesa 1.800 kilos, de los cuales instrumentación científica son 180 kilos aproximadamente. El resto es la plataforma que comentábamos antes, plataforma, paneles solares. La transmisión de datos para los instrumentos de media son 100 kilobits por segundo. Si pensamos hoy día lo que tenemos con móviles en casa, vamos, esto no es nada. No es nada, estamos muy lejos y además la transmisión de datos no es continua, solamente podemos transmitir datos en algunos momentos de la misión. ¿Esto a qué lleva? Lleva a que los instrumentos tengan que hacer compresiones de datos muy fuertes, muy importantes dentro del propio instrumento y a tener que hacer tratamientos de datos internamente muy complejos para poder transmitir solamente la información importante que nos interesa. No podemos transmitir todo lo que nos gustaría. El tamaño también, para que se hagan una idea, son 2,5 metros por 3 por 2,5 metros aproximadamente, sin contar los paneles solares. Térmicamente, bueno, es una pasada. Desde el punto de vista de ingeniería, ves lo que están haciendo aquí los ingenieros térmicos y es una maravilla. Desde el punto de vista de compatibilidad electromagnética, no vamos a entrar tampoco en este tema, tener 10 instrumentos, cada uno de los instrumentos dedicado a una cosa completamente distinta y además con científicos que dicen o que quieren que su instrumento sea el que mejor funcione de todos y que sea el mejor, pues eso lleva a que cada instrumento tiene que funcionar muy bien y no tiene que molestar a nadie más. O sea, no puede molestar ni le tienen que molestar. Eso es la compatibilidad electromagnética, ¿no? Entre los 10 instrumentos y también en la plataforma. Sí, esto es un vídeo que, bueno, tiene un poco de audio, lo hemos quitado por problemas con Madrid, pero sí que tenemos los subtítulos en castellano para un poco seguirlo. Y yo mientras les contaré algo. Este es el logotipo de la misión de Solar Orbiter. Nosotros trabajamos en uno de los 10 instrumentos que les he comentado. Bueno, aquí al principio nos habla de la importancia del Sol para la Tierra, para la vida, bueno, lo que todos ustedes ya conocen. Luego les comentaré esta misión. Los primeros documentos donde se habla de esta misión es en 1998 y se va a lanzar en 2020, para que también nos hagamos una idea del tiempo que se tarda en elaborar una misión de este tipo. Aquí tenemos el campo magnético de la Tierra, vemos las partículas del Sol, cómo nos llegan y cómo empujan el campo magnético, de forma que aquí está aprisionado, ¿no? Está aprisionado el campo magnético, mientras que en el lado opuesto de la Tierra del Sol, pues el campo magnético no sufre esa presión de las partículas de la radiación solar. Esto es el satélite. Lo que tenemos aquí delante sería el escudo térmico. Inicialmente, cuando estamos lejos todavía del Sol, pero cerca de la Tierra, pues se despliegan los paneles solares, evidentemente. Esto es una antena, la antena de transmisión que se ha desarrollado en una empresa española. La industria española ha estado muy presente en el desarrollo de este satélite. Han tenido bastantes contratos de desarrollo de piezas importantes del satélite. La carga útil científica se puede dividir en dos grupos de instrumentación. Llevan 10 instrumentos, pero clasificados en dos grupos. Unos que se llaman los instrumentos in situ, que son los que miden partículas que le llegan al satélite, y otra sección de los instrumentos que se llaman los instrumentos remotos, que son los que toman imágenes, entre comillas, imágenes del Sol, o no, son imágenes, y las estudian, como por ejemplo el instrumento en el que nosotros trabajamos.
Cuando se lanza, bueno, eso seguramente lo habrán visto en la tele, se lanza el satélite y el satélite tiene que alcanzar el Sol, que está muy lejos, y además queremos que tenga una inclinación respecto del plano del ecuador del Sol, para poder observar los polos que hemos comentado antes. Para eso, el satélite hace uso de la fuerza de gravedad de Venus. Cuando aparece gamma, aquí, a ver, un segundo. Cuando pasa cerca de Venus, se aprovecha de la gravedad de Venus para cogerse impulso y inclinarse un poquito más. Va haciendo pases de forma que poco a poco se va acercando más al Sol, en una órbita muy elíptica, y va inclinándose cada vez más. Más o menos hasta unos 30 grados de latitud, ¿verdad, Julián? Correcto. La misión tiene una vida útil de 3 años, luego tiene una vida extendida de 2 años más, son 5 años, esperemos que esté muchos más años. Al final de la vida útil del satélite es cuando vamos a alcanzar la mayor aproximación a la mayor inclinación, y es cuando se va a observar mejor los polos. En los polos se cree, esto a lo mejor Julián luego le preguntan mejor a él, lo que pasa entre un mínimo y un máximo, se cree que estudiando lo que pasa en los polos se va a poder anticipar mejor los máximos posteriores. Eso al menos es lo que a mí me han contado, yo me creo, no sé. O sea que, bueno, estudiar los polos es crítico, es importante y no se ha hecho antes. Cuando se está cerca del Sol, la antena que hemos visto que transmite tiene que estar escondida, porque cuando se despliega la antena, no tiene la protección del escudo térmico, entonces se quemaría. Por tanto, cuando estamos cerca del Sol, la antena se esconde. Siempre tenemos el escudo térmico viendo al Sol. Los instrumentos están detrás del escudo térmico. Hay algún palo de estos, llamamos boom, donde tenemos algún tipo de detector que eso sí que está fuera del escudo térmico. El resto de instrumentación está detrás del escudo térmico. Podemos tener temperaturas de 500 grados, pero en la parte posterior podemos tener temperaturas negativas. Lo que está viendo el Sol, tenemos temperaturas muy elevadas, y lo que no está viendo el Sol, detrás del escudo térmico, tenemos temperaturas muy bajas. Hay un sistema de seguridad de forma que si en cualquier momento la vibración del Sol, o sea, el movimiento del satélite hace que alguna parte de la instrumentación no esté protegida por el escudo térmico, ha de reaccionar rápidamente el satélite para posicionarse de forma que el escudo térmico siga protegiendo a las partes útiles del satélite. Cuando estamos lejos del Sol, la antena se despliega y transmite la información. Transmite los datos de los instrumentos y transmite información de la plataforma. Cómo funciona todo, cómo están los paneles solares, cómo está el ordenador de a bordo, etcétera, etcétera. Los paneles solares tienen un movimiento de forma que, dependiendo de en qué parte de la órbita se encuentra el satélite, necesitamos más energía. Entonces los paneles estarán más perpendiculares al Sol para observar más energía, o estarán inclinados para absorber menos energía. ¿De acuerdo? Y que no les pase nada. Bien. Estos son los 10 instrumentos que lleva la misión, en los cuales uno está liderado por un instituto español, que está en la Universidad de Alcalá de Henares, y hay otro, este es EPD, el primero de la lista, y luego hay otro que es FI, que es donde trabajamos, que está liderado por el Instituto Max Planck del Sistema Solar en Alemania y coliderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es el coordinador del consorcio español que desarrolló este instrumento, en donde nosotros estamos. Como les comentaba antes, los instrumentos se clasifican en dos partes: los in situ, que son los instrumentos que miden la energía, peculiaridades, etcétera, etcétera, de las partículas que le llegan al satélite, a esos detectores, y el segundo bloque son instrumentos remotos, que le llamamos, que toman imágenes del Sol y las analizan, donde está el instrumento donde trabajamos, que es FI. Como ven, detrás de cada bandera, o sea, detrás de cada líder, hay muchos países. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en nuestro caso en concreto, aquí hay
o sea, en cada país puede haber muchos institutos trabajando en cada uno de los instrumentos. Por tanto, se pueden hacer un poco la idea de cuántos institutos de investigación trabajan en estos 10 instrumentos. O sea, muchísima gente. También Estados Unidos, como les comentaba, también proporciona uno de los instrumentos, el lanzador y uno de los instrumentos que va a bordo. Aparte de Solar Orbiter, hay más misiones hoy día funcionando. Bueno, el SOHO, de hecho, SOHO todavía sigue funcionando. Esta misión ha salido en la tele también no hace mucho. En 2018 fue el lanzamiento, ha sido muy famosa, es también un hito para la ingeniería. Esta es una misión NASA, es un satélite más pequeño que el Solar Orbiter, se va a aproximar mucho más que Solar Orbiter y solo lleva dentro instrumentos del tipo in situ que les comentaba antes, que miden partículas, no se toman imagen. Lleva un escudo térmico delante, también desde el punto de vista de ingeniería, pues muy bonito muy complicado. Y podemos tener temperaturas de 1500 grados en ese escudo térmico. ¿De acuerdo? También, bueno, esta es la misión que también Julián les ha introducido antes, que se llama Lagrange. Esta misión está actualmente en estudio. Estamos empezando a ver, se está empezando a ver si finalmente se va a desarrollar o no, y estamos empezando a trabajar en ello. Esta misión va a estar en el punto de Lagrange 5. Vamos a ver un vídeo donde se explica mejor esto. Y va a albergar varios instrumentos para estudiar el Sol, y la idea es que este satélite pueda avisar a la Tierra cuando haya una tormenta solar. Nos va a avisar antes de que esa tormenta solar nos llegue a la Tierra, y poder avisar, por ejemplo, si tenemos astronautas fuera de la Estación Espacial Internacional, pues se puede avisar de que se pongan dentro de la estación. Si hay satélites de comunicaciones que pueden estar afectados, pues se pueden poner en un estado de stand-by para que no se vean tan afectados por las tormentas. Y está dentro del programa opcional de la ESA, que creo que les hablaron ayer del programa obligatorio, programa optativo opcional de la ESA, dentro del Space Situational Awareness, SSA. Volvemos a estar un consorcio español en esta primera fase, trabajando, y bueno, esperamos que siga adelante. Estamos todavía en una fase de estudio, esperemos que siga adelante esta misión. La idea es, como les comentaba, que nos envíe alertas de peligros. Porque, bueno, mejor vamos a ver el vídeo, creo, donde vamos a ver mejor el tema de los puntos de Lagrange, para tampoco contarles aquí. Bueno, tenemos otra vez el Sol, tenemos otra vez la Tierra, y aquí es... Un momento. Bueno, está en inglés, pero tampoco... Esto ya lo ha contado Julia mucho mejor que lo que cuenta el vídeo, así que no hace falta contarles mucho más. A ver, lo de los puntos, bien. El cronógrafo que hemos visto antes también, todas las partículas que nos llegan. Cuando estamos en un máximo, el Sol está emitiendo mucha más radiación, que puede afectar a satélites de comunicaciones, a satélites que tenemos cerca de la Tierra, puede afectar a transformadores de estaciones eléctricas, etcétera, etcétera. Y hoy día que tenemos una sociedad tan tecnológica, tan comunicada, pues bueno, pues puede ser un desastre y una pérdida de mucho dinero el tener una gran tormenta y sobre todo no tener ese aviso que nos pueda ayudar a minimizar el impacto. Los puntos de Lagrange son 5 y son puntos donde si posicionamos un satélite, en teoría, va a moverse junto con si hablamos de puntos de Lagrange del Sol-Tierra, si ponemos un satélite ahí, se va a mantener con el movimiento del Sol-Tierra, ese satélite se va a mantener en esa posición. Realmente, en la realidad no es exactamente así, necesitamos un poquito de combustible para pequeños cambios, pero son puntos donde se sitúan satélites para, con poca energía, mantenerse en esa posición para estudiar el Sol o estudiar otras cosas del universo. Y en ese punto de Lagrange L5, el Sol va girando y si hay una tormenta, el satélite está
posicionado antes que la Tierra en el movimiento del Sol, de forma que la explosión de partículas o de radiación del Sol le llega antes al satélite que a la Tierra, por el movimiento del Sol. Entonces el satélite detecta esa explosión, avisa a la Tierra, nos avisa antes de que esa explosión, el giro del Sol, haga que esa radiación nos llegue a nosotros. No sé si me han entendido. Sí. Vale. De acuerdo. Se están proponiendo otras misiones. Por ejemplo, SOLAR-C es una misión que se está proponiendo desde JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa, donde también se espera que la ESA esté colaborando y que NASA esté colaborando. NASA también está proponiendo otro tipo de misiones para estudiar el Sol. Y también tenemos, bueno, aquí tenemos Sunrise 3, que es el globo que les he comentado en el que estamos trabajando ahora mismo. Cada una de estas misiones va a estudiar una parte distinta del Sol. Una va a estudiar solamente la corona, o principalmente la corona, como va a ser esta misión de NASA. Ahora es todo lo que se desarrolla cuando son misiones importantes, grandes, se busca la colaboración internacional. O con Rusia, con Roscosmos, que es su agencia espacial, o con JAXA con Japón, o con NASA, Estados Unidos, o la ESA Europa, o agencias nacionales como el CNES en Francia, o la DLR en Alemania, etcétera, etcétera. También China e India están metidas ahora muy de lleno en espacio, en misiones espaciales. Bien, ahora vamos a hablar de lo que sería el desarrollo de un instrumento. Hemos hablado de una misión en general, de Solar Orbiter un poco más, que es donde trabajamos, y ahora nos vamos a centrar en el instrumento, uno de los instrumentos de Solar Orbiter, que se llama SOFI, que es donde trabajamos. Antes voy a dar unas pequeñas pinceladas a lo que es un proceso de selección de una misión, esto cómo funciona, cómo se llega a lanzar una misión, la planificación de una misión y qué criterios se siguen para desarrollar un instrumento para espacio. Esto, unas pequeñas pinceladas y luego vamos a entrar en el desarrollo del instrumento en sí. La ESA, la Agencia Espacial Europea, tiene dos programas principales, el programa obligatorio y el programa optativo, opcional. El obligatorio, los países que estamos en la Agencia Espacial Europea contribuimos en función de nuestro PIB. Y eso, si quieres estar en la Agencia Espacial Europea, pues tienes que aportar en función de tu PIB. Eso es obligatorio, si quieres estar. En estas misiones, como por ejemplo Solar Orbiter, que hablamos, la Agencia Espacial Europea proporciona la plataforma, proporciona el lanzador y proporciona operaciones, todas las antenas en la Tierra para recibir información, etc. O lo proporciona la Agencia Espacial Europea o busca colaboraciones con NASA, con JAXA, con otras agencias que lo van a proporcionar. En Solar Orbiter el lanzador es de NASA. Y los instrumentos, la instrumentación útil del satélite, la desarrolla centros de investigación. Exclusivamente centros de investigación, que es donde nosotros entramos. Cuando hablamos de programas opcionales, esto no funciona así, funciona de otra forma, no vamos a entrar hoy a hablar de esto. Cada país evalúa, piensa si quiere entrar, si no quiere entrar, cómo quiere entrar. Y aquí tenemos pues, los programas de la ESA, por ejemplo, que son lanzadores, observación de la Tierra, telecomunicaciones, navegación, el programa Galileo, que ya conocemos todos, está dentro de este programa. Bueno, por ejemplo, lo que es exploración de Marte, cuando es exploración de robots que se posicionan en Marte, pues eso entra dentro de este programa, no está dentro del programa obligatorio. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo se selecciona una misión de este tipo? Pues la Agencia Espacial Europea lanza lo que se llama un llamamiento de ideas, abierto a la comunidad científica. Y la comunidad científica propone ideas de para qué utilizar una misión de la Agencia Espacial Europea. O sea, la Agencia Espacial dice, bueno, propongo lanzar una misión en el 2030. Comunidad científica, proponedme ideas para utilizar este satélite. ¿Para qué queréis que lo utilicemos? Y entonces los físicos solares forman un consorcio, los de altas energías forman otro consorcio, los que quieren estudiar el plasma otro consorcio y plantean ideas a la agencia para ese satélite se dedique a su ciencia. En este primer llamamiento pueden haber 30 propuestas, 50 propuestas o pueden haber 100 propuestas. En estas propuestas, detrás de cada propuesta hay un consorcio internacional de mucha gente que ya está trabajando en
en esa propuesta de la Agencia Espacial. En la agencia, entonces, hace una preselección de esas 30, 50, 100 misiones, pasa 1 año, 2 años y se queda con 10. Y esas 10 misiones les pide más información, más detalles del diseño, más del caso científico, más de problemas de la misión, problemas tecnológicos, hitos tecnológicos que puede llevar la misión. Pasa un año, 2 años más, y de esas 10 misiones nos quedamos con 3 misiones. Esas 3 misiones, la agencia vuelve otra vez a hacerles más preguntas, se tiene que ir desarrollando el diseño, se tiene que hablar incluso al final de la vida de la misión, qué se va a hacer con ese satélite, o sea, la basura espacial, qué vamos a hacer con ella. Ya tienes que tener un plan para la basura espacial. O sea, para el final de vida de ese satélite, qué se va a hacer con esa basura, entre comillas, espacial. Y eso puede estar 1 año o 2 años más, y finalmente la agencia selecciona una misión. Todas las otras ideas, todos los otros consorcios, el trabajo que han hecho ahí, entre comillas, se pierde, a no ser que se presenten otra vez en otro llamamiento. Como institutos de trabajo, o sea, en nuestro caso, que estamos en estos procesos, en todos estos años no tenemos financiación. O sea, trabajamos como podemos, trabajamos en una misión donde sí que tenemos financiación que está en marcha y vamos trabajando más para poder presentar todas estas propuestas a la agencia. Una vez se selecciona, entonces sí que ya empezamos a tener financiación exclusiva para esa misión. Como se puede imaginar, son años de trabajo solamente para que esa misión se seleccione. Pero es más, cuando se selecciona la misión, luego tienes que competir, esto es un poco más sencillo, pero compites por hacer uno de los instrumentos de esa misión. Y ahora aún hay más. Dentro de ese consorcio internacional, que va a desarrollar un instrumento de una misión, dentro de ese consorcio nos peleamos también. Nos peleamos por conseguir paquetes de trabajo dentro de ese instrumento. Yo quiero hacer, por ejemplo, software, pero hay otro instituto en Francia que está en mi consorcio que también quiere hacer ese software. Pues me tengo que pelear con ellos dentro del consorcio para poder desarrollar finalmente yo ese software que quiero desarrollar. Entonces, es una competición bastante dura para seleccionar la misión, para luego entrar en ese instrumento de la misión y luego dentro de ese consorcio para poder conseguir trabajo dentro de ese consorcio. Y son varios años de trabajo. Por ejemplo, el Solar Orbiter, que les comentaba antes, el primer documento donde se habla de la misión es en 1998 y se va a lanzar el año que viene, 2020. O sea, muchos años de trabajo, primero para ser seleccionados para estar dentro del consorcio y finalmente para desarrollo del instrumento, integración en el satélite y lanzamiento. Desde que la misión puede ser seleccionada aproximadamente, pues podemos tardar 10 años en desarrollar el satélite. Cuando hablamos de globos, podemos hablar de 5 años, 6 años, depende del globo también, evidentemente, pero más o menos estos órdenes de magnitud. Son grandes consorcios internacionales y las fases de la misión abarcan desde el concepto inicial, primero, de qué quiere hacer esa misión, cómo va a ser de forma muy básica, hasta cómo se va a tratar el satélite una vez termine la misión. Esto lo tengo en la puerta de mi despacho y bueno, más o menos se cumple. Estas son las fases de un proyecto, sobre todo en espacio. Primero tenemos un optimismo general porque nos han seleccionado. Bueno, voy a poder pagar la hipoteca durante 10 años, ¿no? Es trabajo durante 10 años, eso está muy bien. Luego, fase de desorientación. Sí, esto es muy bonito, pero ¿esto cómo se hace? Llega el científico y hemos pasado por aquí, y llegan los científicos y empiezan a hablarte, quiero medir nanoteslas, milikelvins, quiero medir resoluciones de 0,1 metro en el Sol, o no sé, empiezan a hablar. Y además, ha de ser pequeño, lo tienes que hacer rápido y ha de ser perfecto. Y empezamos a discutir entonces en ingeniería y ciencia. Eso es muy, muy, muy divertido. Desconcierto general, periodo de cachondeo incontrolado, búsqueda de culpables, siempre soy yo, no sé. Sábese quien pueda, castigo ejemplar a los inocentes, eso es importante. Recuperación del optimismo perdido, terminación inexplicable del proyecto. Al final terminas y lo entregas, dices, ya he terminado, aquí está. Y al final, como siempre pasa, condecoraciones y premios a los no participantes. Eso pasa también. Bueno, una vez lo vio un jefe y se enfadó un poco. Pero mira, se enfadó porque es verdad. No, es broma. Bien. Claro, un instrumento
todo este proceso no podemos desarrollar un instrumento como se ha volado antes. No puede ser un instrumento copia de otro instrumento. Lo que se desarrolla ha de ser original. Ha de hacer una ciencia original. Tiene que ser algo que no se ha hecho antes. O al menos mejorar bastante lo que se ha hecho antes. Si no, el esfuerzo que cuesta no tiene sentido. Tiene que ser algo distinto para estudiar algo distinto y la tecnología debe ser también algo distinta. Aunque es verdad que el espacio, utilizamos tecnología, o sea, no nos arriesgamos tampoco demasiado, porque no es como un telescopio terrestre donde se estropea algo y lo puedes arreglar. Aquí no puedes arreglar nada. Si te equivocas, lo has liado, lo has liado. No se puede arreglar nada. Entonces, somos bastante reticentes a poner cosas muy, muy, muy innovadoras. Pero siempre se llevan, por ejemplo, nosotros, como vamos a ver después, en el instrumento llevamos tecnología que nunca ha volado. Sí que la llevamos. Por tanto, es importante que el instrumento sea original. Si no, los evaluadores no te van a seleccionar. Se desarrolla por consorcios internacionales. Cada centro de investigación es responsable de una parte del instrumento. Luego hay un coordinador y un coordinador superior. Pero al final cada instituto es responsable de una parte. Y todas las partes son importantes. Son equipos multidisciplinares. Como veremos al final también, hay ingenieros, matemáticos, físicos, informáticos, físicos, físicos solares, bueno, hay de todo, ¿no? Es muy importante la definición de interfaces. Cuando hay tanta gente de tantos países haciendo partes de ese instrumento, solamente de unos instrumentos, hablo, pues los interfaces han de estar muy bien definidos, si no, puedes tener problemas. Y los desarrollos son muy complejos. Una de las cosas que me gusta es que somos consorcios, o sea, somos institutos que desarrollamos una parte, pero si yo tengo un problema en una parte electrónica y yo sé que hay un compañero que está en otro instituto, en Francia, en Alemania, donde sea, que me puede ayudar, yo le llamo y me ayuda. No, o sea, si pueden colaborar, si pueden ayudarte, dentro del consorcio te ayudan, porque al final lo que importa es que el instrumento salga adelante. Si yo me retraso, se retrasa todo. Aunque el resto de los centros lo hayan hecho a tiempo, si yo me retraso, nos retrasamos todos. Y al final, el consorcio es quien entrega y quien entrega a la ESA el instrumento para montarse en la plataforma. Por tanto, nos retrasamos todos. Si tengo un problema y llamo por teléfono, intentan ayudarme pues, en lo que necesite. Entonces, en ese espíritu sí que lo tenemos. Y luego les comentaré, para minimizar riesgos, utilizamos lo que conocemos como filosofía de modelos. Ahora les voy a comentar. Bien, el instrumento SOFI, que es uno de los 10 instrumentos de Solar Orbiter, que, bueno, SOFI viene de Polarimetric and Heliosysmic Imager on Board Solar Orbiter. Es una colaboración internacional entre varios países. España, Alemania tiene 2 institutos, uno de ellos es el instituto líder de todo el instrumento. España, donde es colíder del instrumento, y Francia. Y luego también tenemos aportaciones más pequeñas de otros países. España aporta aproximadamente el 40% de este instrumento, aproximadamente. El consorcio español está formado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que está en Granada, el Astrofísica de Canarias, que está en La Laguna, el INTA, que está en el Torrejón de Ardoz, la Universidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Valencia. Eso somos el consorcio español, dentro de ese consorcio internacional. Es un instrumento muy complejo y está basado en el instrumento IMAX que voló en los Sunrise 1 y Sunrise 2 que les he comentado antes. Sunrise 3 es un instrumento distinto, pero Sunrise 1 y Sunrise 2, bueno, es una especie de demostrador tecnológico de lo que estamos aquí. Ese instrumento SOFI ya lo entregamos en el 2017 al contratista principal de la Agencia Espacial Europea, que es Airbus, en Inglaterra, en Stevenage, y ya está montado junto con los otros instrumentos y está ahora en la campaña de evaluación de ensayos del satélite en su conjunto. Está todo ya montado. El instrumento pesa 30 kilos y consume 35 vatios. O sea, eso no es nada. 35 vatios para lo que hace aquí este instrumento no es nada. Cuando al principio de los tiempos los científicos nos piden todo lo que quieren hacer, todo lo que quieren tomar, y te dicen que tienes 30 vatios, pues dices, eso no podemos hacerlo. Al final ha salido, ¿no? Estamos en un consumo muy pequeño para todo lo que se hace dentro del instrumento. Aún así, es el instrumento que más recursos en peso, o sea, en masa y
Y en potencia utiliza de los 10 instrumentos. Podríamos decir que es el instrumento que más, o comparado con otros, más volumen, más masa, más peso y también más datos genera. Dentro de este instrumento se hacen mucho procesado de datos, porque no tenemos casi transmisión a la Tierra, velocidad de transmisión. Hacemos mucho procesado de datos dentro del instrumento y compresión de datos para poder mirar solamente los datos que nos interesan. La ciencia hace de todo, hace polarimetría, espectroscopía, imaging. Vamos, todo lo que pueda hacer el instrumento hace. Se espera también que se haga heliosismología. Y se ha desarrollado una patente tecnológica y llevamos 2 tecnologías que nunca han volado en el espacio, lo cual lleva muchos riesgos. Para eso se hacen muchas campañas previas de verificación de que el instrumento va a funcionar. Bien, estos serían... ¿Vamos bien de tiempo, gente? ¿Sí? Vale. Bien, estas serían las partes principales del instrumento. Lleva una unidad óptica, una unidad electrónica, un cableado y unas ventanas de entrada. Vamos a ver un poquito mejor ahora. Bien, esta es la unidad óptica. La unidad óptica, más o menos de longitud, tiene unos 80 centímetros. Lleva 2 telescopios, uno de alta resolución y uno de disco entero. Uno vamos a ver detalles del Sol y con el otro se va a ver el Sol de forma completa. Lleva también los detectores, que se han desarrollado también para este instrumento, y lleva 2 tecnologías que nunca han volado en espacio. Una de ellas sí que, bueno, a ver, 2 no han volado en espacio, pero sí que han volado en el globo que les comentaba antes. Aquí España también interviene Alemania, interviene Francia y, bueno, es una unidad muy, muy compleja. Luego tenemos la unidad electrónica. Esta caja tiene más o menos 25 centímetros por 25 por 20. O sea, es algo pequeño. Pesa unos 6 kilos aproximadamente. Lleva el procesador del instrumento. Lleva electrónica de control de calentadores, de mecanismos, etcétera. Lleva electrónica de potencia, está redundante, por si acaso se estropea. Tenemos 2 tarjetas iguales, por si acaso una de las 2 tarjetas se estropea, tenemos otra de repuesto. Y lleva también una fuente de alta tensión, que puede proporcionar aproximadamente más o menos 3.000 voltios, lo cual también lleva sus complicaciones. Tanto en funcionamiento como cuando hacemos las verificaciones en tierra, pues hay que ir con un poco de cuidado con esto. Luego tenemos el cableado. El cableado conecta la unidad electrónica y la unidad óptica. El cableado que al principio piensas que, sobre todo hace cuando empezamos esto, que yo era muy joven, a cable, pues a 2 cables, enchufas y ya está. No, esto es mucho más complicado de lo que puede parecer. La fabricación del cable, las pantallas que lleva este cable han de ser especiales, lleva un proceso de diseño, pensar bien cómo se tiene que conectar a cada una de las 2 partes, cómo ha de ser esto plateado que vemos aquí, para evitar que la radiación electromagnética de otros instrumentos pueda afectar a la señal que estamos transmitiendo a alta velocidad entre la unidad electrónica y la unidad óptica, o entre la óptica y la electrónica, donde va la señal del detector al procesado. Si estos cables están mal fabricados, están mal diseñados, nos puede llegar la radiación electromagnética de otros instrumentos, se cuela dentro de nuestra señal y nos estropea todas las medidas. O nosotros podemos transmitir radiación a otros instrumentos y estropear las suyas. No, eso nos da un poco más igual, pero bueno. Bien. No, esto hay que... Bórralo, Vicente. Bien. Y finalmente esto es el escudo térmico, que les comentaba antes, lo que está viendo siempre el Sol. Los instrumentos que son in situ, los que miden partículas, no tienen agujeros dentro de este escudo térmico. Los instrumentos que hacen imágenes, que toman imágenes del Sol, necesitan agujeros dentro de ese panel, dentro de ese escudo térmico. Y nosotros llevamos 2 telescopios, necesitamos dos agujeros con unas puertas, ¿no? Si no recuerdo mal, son estas 2 de aquí. Sí. Y esas serían las partes principales de este instrumento, de forma así muy, muy general, evidente. Bueno, aquí un poco es un resumen de lo que os he comentado. La unidad óptica con 2 telescopios, en el perihelio, es decir, donde más cerca estamos del Sol, aproximadamente a 0,28 unidades astronómicas, podremos ver detalles en el Sol de 100 kilómetros.
El otro telescopio veremos el Sol completo. Tenemos los detectores. En la unidad electrónica tenemos, bueno, la potencia. Esa tarjeta de potencia es la que recibe la potencia de la distribución de la plataforma, que toma la energía de los paneles solares, la acondiciona y nos la envía. Y la unidad de potencia nuestra toma esa energía y la pasa al resto de sistemas. Y luego también tenemos la electrónica de control, perdón, un segundo, el procesador central, que es el que se comunica con la plataforma. Nosotros tomamos datos y se lo enviamos al ordenador central de todo el satélite. Ese ordenador central, con la antena que hemos visto antes, transmite a la Tierra la información. Luego tenemos la fuente de alta tensión, que les he comentado, más o menos 3.000 voltios aproximadamente, el cableado y las ventanas de entrada, que están posicionadas dentro de ese escudo térmico. Bien. Esto quería que lo presentara Julián, pero bueno, lo voy a presentar yo. Esto es el simulador del instrumento completo, toda esta unidad óptica, la unidad electrónica, todo lo que es el tomar la luz que hacemos con esos fotones que nos llegan del Sol, que hacemos en todos los pasos, pues se ha desarrollado un simulador, el cual el responsable es Julián, de todo el instrumento. O sea, hemos desarrollado en Valencia un simulador que simula todos los pasos de los fotones desde que nos entran hasta que se detectan y qué hacemos con ellos. O sea, ¿qué se hace con esa detección, la compresión de datos, etcétera? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Y si se consigue, si prevemos hacer la ciencia que queremos hacer. Porque una cosa es la teoría, una cosa es el instrumento en papel, y luego hay que ver que toda la cadena de partes que hacen todos los países, todos los centros, cuando los juntas, todo eso va a funcionar bien. Y bueno, en algún momento de ese desarrollo hemos visto que había que hacer cambios críticos de diseño porque el simulador mostraba que lo que pensábamos que iba a hacer el instrumento no iba a hacerlo. Y hemos tenido que hacer cambios de diseño. En esos momentos los ingenieros queremos matar a los científicos, porque llevas 3 años trabajando en algo, te dicen, no, eso no va a ser así, va a ser de otra forma. Y bueno, no es que tires el trabajo a la basura, porque no es verdad, pero te toca trabajar. Y además el tiempo es el mismo, el lanzamiento, la fecha es la misma. Y tienes que trabajar más rápido y con más presión. Pero bueno, al final los ingenieros también queremos que el instrumento, que es muy complejo y con mucho trabajo, consiga realizar la ciencia que queremos hacer, ¿no? Y además se está trabajando en que este simulador se pueda aplicar a otros instrumentos de otras misiones, lo cual es muy importante también. O sea, exportar el trabajo hecho aquí a otras misiones. Bien, hablamos de la filosofía de modelos. Los he comentado antes así por encima. Esos instrumentos tan complejos que nunca se han hecho, no hay nada parecido, no podemos decir, bueno, este es el diseño. Diseñamos, fabricamos, integramos y lo ponemos. No, no funciona así. En el 2012, bueno, no, mejor eso se lo voy a contar después. Tenemos distintos modelos. Uno es el prototipo, que es lo primero que se monta. Luego tenemos un modelo estructural y térmico, que es un modelo que simula solamente el peso, momento de inercia, centro de gravedad y disipación térmica que tiene las distintas partes del instrumento. Y todo eso lo montamos en algo que es parecido al instrumento final. Y le pasamos una campaña de vibración, le pasamos una campaña térmica, de vacío, para ver que todo aquello mecánicamente y térmicamente va a funcionar como pensamos que va a funcionar. Esto lo comprobamos análisis estructurales, modelos térmicos, análisis térmicos, en este modelo. Luego pasamos al modelo de ingeniería. Y en este modelo de ingeniería lo que vamos a ver es que la funcionalidad del instrumento funciona. O sea, lo que quiero que va a hacer electrónicamente el software va a ser así. Luego, ese modelo de calificación, que sí es igual al que va a volar, pero al cual, bueno, le pasamos unas campañas de vibración, choque térmico, lo machacamos. O sea, le ponemos unos niveles mucho mayores a los esperados para comprobar que nuestro diseño va a aguantar el lanzamiento y operaciones. Finalmente, desarrollamos el modelo de vuelo, que es el que vamos a montar en el satélite. Y en este caso nuestro, hemos desarrollado además otro modelo que es igual al de vuelo, que tenemos guardado por si acaso el de vuelo, en esta campaña que está realizando el satélite ahora, en su conjunto, tuviera cualquier problema. Nuestro instrumento, si tiene algún problema, la misión no puede parar. Quitamos el instrumento que se ha roto o le ha pasado algo, cogeríamos el de repuesto y lo pondríamos. Hay más modelos. Cada misión es distinta, a veces se desarrollan menos modelos, depende de la complejidad.
Pero estos son muchos años de trabajo, muchos años. Y también es mucho dinero, evidentemente. Esto es un ejemplo para ver esto que estoy contando. Esto, vale, sí, ¿esto cómo es? Esta tarjeta, bueno, esta se diseñó en Valencia y esta es la fuente de potencia del instrumento SOFI. El primer, la primera foto es el prototipo. Como pueden ver, está lleno de cables, lleno de cosas, soldado así más o menos. Estos componentes son los componentes magnéticos, más o menos posicionados así. Y si se dan cuenta, la tarjeta, la PCB, es de color verde. Luego les contaré por qué. Es un poco chapucerillo, pero claro, esto es el prototipo, no funciona. Ostras, esto nos hemos equivocado con esto. Empiezas a hacer cambios. Los haces así, es un prototipo. Ese es el prototipo estructural y térmico, donde ponemos peso dependiendo de dónde está cada esos componentes, dónde están los magnéticos que pesan más, etcétera, ponemos piezas y resistencias que van a disipar lo que va a disipar esto por cada zona. Evaluamos cada zona, qué disipación va a tener y lo simulamos con resistencias y con peso. Esto lo metemos dentro de un modelo de todo el resto del instrumento, vibramos y hacemos una serie de pruebas. Luego este es el modelo de ingeniería, ya no vemos tantos cables. Aquí ya hemos afinado un poquito más. Sigue siendo verde, la PCB, aquí es marrón. Aquí es verde otra vez. O sea, esto es primero, segundo, tercero. Los magnéticos han cambiado de sitio. Hemos rediseñado muchas cosas aquí. Pero aquí estamos utilizando componentes comerciales. Casi todos son comerciales, que se pueden comprar fácilmente. Finalmente, ese modelo de vuelo. No me cabían todas las fotos. Tenemos un modelo de calificación antes. Este es el de vuelo, donde sí que ya hay componentes de espacio, donde la tarjeta es de color marrón y este es el que va a volar. De hecho, es el que está montado. Y luego tendríamos otro igual que este que tenemos guardado. Perdón, este se desarrolló en 2012, 2013, 2014 y 2016. Esto es un poco un pupurri, cosas, ideas, tampoco tenemos tiempo de contarlo todo. Algunas anécdotas. El transporte que es una cosa fácil, cuando transportas este tipo de instrumentos, el transporte es muy complicado. Muy complicado, necesitas contenedores especiales, amortiguados, llevan dentro sensores de temperatura, de presión, de vibración, de choque, es un transporte dedicado. O sea, el transporte pasa a ser algo muy complicado. De limpieza, o sea, llevamos, por ejemplo, bolsas con nitrógeno cerrado, un sistema de refrigeración especial, bueno, una historia. Los componentes electrónicos. Hay algunos componentes electrónicos que tienen unos permisos especiales que se llaman ITAR o EAR. El ITAR es un permiso que te da el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. El EAR creo que es el de comercio. Yo compro, bueno, me ha pasado a mí, compramos un componente, que ese componente compramos a una empresa en Estados Unidos que el Ministerio de Defensa tiene controlado. Yo tengo que pedir primero la compra, tengo que decir quién soy, dónde vivo, qué hipoteca tengo, todo. Para qué voy a utilizar el componente, en qué países va a estar ese componente, todo. Y el Ministerio de Defensa me tiene que dar el ok. Cuando me dice que sí, que puedo comprarlo y que me lo vende, entonces la empresa me lo vende. Nosotros compramos un componente, hoy empezamos la tramitación en julio de 2014 y yo lo obtuve en marzo de 2016. O sea que hay que comprar algunos componentes, o sea, no es lo normal. Pero podemos tardar 2 años o más de 2 años desde que compro, desde que inicio la compra hasta que tengo componente. Eh, bueno, control de calidad, como se puede imaginar, pues es exhaustivo, muchas reuniones, muchísimos viajes. Trabajas con gente de otros países, el tema cultural a veces, pues bueno, hay choques culturales cada vez menos, pero bueno, es muy bonito, haces muchos amigos, conoces mucha gente, pero has de entender también la forma de trabajar de otros países, pues, como Alemania, o como Japón, o como Estados Unidos, etc. Bien, ¿qué tipo de ensayos le hacemos a los componentes? Primero tenemos que ver que va a aguantar el lanzamiento. Por tanto, realizamos un test, un ensayo de vibración, un ensayo de choque, despresurización y tenemos que demostrar que va a aguantar el lanzamiento. Al modelo de calificación le ponemos los datos que nos dan desde el lanzador y si los incrementamos. O sea, le ponemos un margen de seguridad para ver que el instrumento aguanta más de lo que nos están diciendo, por si acaso. Y luego tenemos que hacer los ensayos de condiciones funcionando, de vacío,
de temperaturas, de radiación, compatibilidad electromagnética, etcétera, etcétera. Todo esto se desarrolla siempre dentro de salas limpias, lo cual también complica bastante. Hay algunas salas limpias que, bueno, que te pones un mono y es bastante fácil de entrar, otras te quitas toda la ropa, te pones un pijama y cada vez que tienes que entrar y salir, todo lo que llevas se pone a lavar. Y cansa mucho. O sea, trabajar en este tipo de salas, el cansancio es grande, porque todo ese protocolo al final pues, cansa. Lo que les comentaba antes, ¿por qué tenemos aquí estas verdes y estas marrones? Cuando ponemos en vacío, los materiales desgasifican. Cuando trabajas en el espacio, los materiales han de ser también materiales especiales que no desgasifiquen, o que desgasifiquen por debajo de unos ciertos porcentajes. Estas tarjetas verdes, que son las PCBs, que son las que tenemos en los ordenadores, si lo ponemos en una cámara de vacío, empieza a desgasificar y ensucia el telescopio, ya no vemos nada. Estas PCBs, que son marrones, son especiales para espacio, esas no desgasifican y, por tanto, no suelta suciedad. Bueno, esto es también muchas fotos. Esto es una cámara anecoica para hacer test de compatibilidad electromagnética. Esto es una cámara de vacío térmica. Ponemos dentro los instrumentos, se pone en vacío y empezamos a hacer ciclados térmicos de mucha temperatura, baja temperatura durante muchos días para comprobar que todo funciona bien. La ingeniería térmica, etcétera. Aquí hemos de calibrar el instrumento. Se hacen unas campañas de calibración para que todo funcione como queremos que funcione y conocer nuestro instrumento a la perfección. Eh, esto es centro de gravedad, momento de inercia, control dimensional. Estos aparatitos que vemos aquí, cada vez que transportamos una unidad de este instrumento, de cualquier instrumento, llevamos medidores de suciedad. Esos son medidores de suciedad para ver, y van junto al instrumento, a la pieza. Tú tienes aquí la pieza, al lado los medidores de suciedad. Cuando transportas y entregas a otro instituto, esos medidores se analizan para ver si has cumplido el protocolo de salas limpias, de empaquetado, etcétera, etcétera, y ver que el instrumento no está sucio. Porque luego, si lo llevas al espacio en vacío, toda esa suciedad sale y perjudica los telescopios. Vale, este es el vídeo, Valentín. No, ¿le doy? Vale, esto es un ejemplo del vídeo. Esto es el modelo STM, el estructural y térmico, el que les comentaba antes, y es el ensayo de vibración de la unidad electrónica de este instrumento. Esto es la prueba que le realizamos. Empieza a vibrar a frecuencias bajas y vamos aumentando la frecuencia. De este modelo yo estaba bastante tranquilo, porque es el modelo de los primeros modelos. Nosotros somos responsables en Valencia del análisis estructural y de definición de este ensayo. Y dentro van tarjetas con piezas de aluminio y resistencias, no pasa nada. Cuando haces esto en el modelo de calificación, donde dentro tienes electrónica del vuelo, si se rompe algo de dentro, la fase final del proyecto con electrónica de espacio, vamos, el lío que te metes sería la tensión que llevamos en ese momento, no en este modelo, en el modelo de calificación, es grandísima. Aquí voy a ver este tipo de reacción, si te has equivocado en algo, tienes tipo de reacción. Al final ya no. Va aumentando la frecuencia. Esto simula el cableado, o sea, simula lo que son los cables entre las dos unidades. Llega un momento que ya no se ve, o sea, parece que esté quieto y no se escucha nada, pero la vibración sigue a frecuencias muy altas. Nos dan un rango de frecuencias que tenemos que analizar y es el que le ponemos al vibrador, a la máquina. No sé si se dan cuenta que todavía parece que está moviéndose, el sonido empieza, o sea, se nota que va. Sigue el ensayo, sigue. Vale, que estás ahí, Valentín. Parece un coche de Fórmula 1 o así, ¿no?
Bueno, ahora ya ha ruido, pero sigue y ya puedes parar, Valentín, gracias. Entonces, bueno, en este modelo dentro llevamos tarjetas, entre comillas, baratas y estamos todavía viendo que los análisis y los modelos son correctos. Cuando dentro tenemos la electrónica de verdad y hacemos este mismo ensayo, pues la presión es muy distinta. Y bueno, esto sería lo que es la charla. Luego tenemos, esto lo cuento yo, Julián, esto. Bueno, hemos puesto, como sois profesores, hemos pensado, bueno, ¿quién puede trabajar en este mundo? No solamente ingenieros y físicos solares. Tenemos ingenieros de todo tipo, mecánico, electrónica, software, automecánica, gestión, calidad, sistemas, vamos, materiales, robótica, todo tipo. Físicos, astronomía, física solar, física de altas energías, de plasma, hidrología, etcétera, etcétera. Esto lo conocemos, matemáticos, también ciclos formativos. ¿Por qué? En la electrónica, quien normalmente la persona que está haciendo las soldaduras de una tarjeta de espacio, que tiene que ver, o sea, que se le exige unos cursos, unas calificaciones especiales después, son gente que ha hecho ciclos formativos. En mecánica, quien está en un taller trabajando en un taller de precisión, ha hecho ciclos formativos. Talleres especializados en espacio, que los hay, trabajamos con ellos. En informática lo mismo, control de instalaciones. Las salas limpias las controlan normalmente gente que ha hecho ciclos formativos. Pero además también tenemos biólogos. La astrobiología ahora estamos, bueno, pues está trabajando mucho. También está la arqueoastronomía, es un mundo apasionante. Me gustaría a mí eso, me gustaría saber. O sea, hay, donde la arqueología y la astronomía se juntan, pues hay un campo también muy chulo. Y luego, cosas que no te planteas, derecho. Abogados, hay muchos conflictos aquí, de muchos tipos. Y por tanto, hay muchos abogados que están especializados en temas de espacio. Administración, temas, hoy día la difusión, las redes sociales, la ESA tiene su Twitter, su Facebook, etcétera, la NASA lo tiene, todos los centros de investigación pues tienen. Por tanto, periodismo, divulgación, marketing, redes sociales, medicina, evidentemente psicología. Ahora que se está pensando en ir a Marte, bueno, en las conferencias que he asistido yo de gente que son psicólogos, hay un mundo. El tema de 4 o 5 personas viviendo en un lugar como la Luna o Marte, pues ahí la psicología pues está trabajando mucho en este sentido. Por tanto, no solamente los de arriba, que son los más ingenieros físicos, ¿no? Lo que primero nos viene a la mente, sino mucha más gente trabaja en espacio.